Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, ese rinconcito donde nos encanta desmenuzar todas esas historias que nos roban el corazón, ¿verdad? Hoy tenemos un plato fuerte, de esos que nos hacen suspirar y encender las redes sociales, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos dos nombres que juntos suenan a pura magia, a conexión palpable, y a una historia que parece sacada de un cuento de hadas, o mejor dicho, de una telenovela turca de esas que nos tienen pegados a la pantalla. Hoy vamos a hablar de todo lo que está pasando con ellos, de ese posible amor reinventado, de esos nuevos comienzos que nos tienen a todos en vilo, y por supuesto, de todo el impacto que esto está generando. Si eres de los que, como yo, no se pierde ni un detalle de esta pareja, este es tu vídeo, agárrense que empezamos. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, y te unas a esta comunidad que crece cada día con más pasión por las historias que nos hacen soñar. ¡Vamos a ello! Bueno, empecemos por el principio, porque para entender el revuelo que hay ahora, tenemos que recordar un poco el pasado. Can Yaman y Demet Özdemir, dos estrellas turcas que brillaron con luz propia en la exitosísima serie Erkenci Kuş, también conocida como Pájaro Madrugador. Allí interpretaron a Can Divit y Sanem, una pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, en esas conexiones que van más allá de lo evidente, en esos flechazos que parecen sacados de un guión perfecto. La química entre ellos era palpable, tan real que traspasaba la pantalla, haciendo que todos, absolutamente todos, nos preguntáramos si lo que veíamos era solo actuación, o si había algo más allá. Y es que vamos a ser sinceros, las miradas que se dedicaban, las sonrisas cómplices, la manera en que interactuaban, todo gritaba a que había algo especial entre ellos. Esta serie no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que conquistó corazones alrededor del mundo, convirtiendo a Can y Demet en ídolos internacionales. Pero como suele ocurrir en la vida real, la historia no siempre sigue el guión de una telenovela. Después de Erkenci Kuş, cada uno tomó su camino, explorando otros proyectos y otras relaciones. Hubo un tiempo de silencio, un tiempo en que los rumores sobre su relación se apagaron, y cada uno siguió adelante con su vida. Can se fue a Italia, donde protagonizó Viola come il mare, demostrando una vez más su talento actoral y su carisma arrollador. Demet también siguió trabajando, consolidando su carrera como una de las actrices más populares de Turquía. Y aunque ambos se mantenían en el ojo público, las noticias sobre una posible reconciliación eran escasas, casi inexistentes. Pero el corazón, mis amigos, el corazón es caprichoso, y cuando dos almas están destinadas a encontrarse, de una forma u otra, el destino se encarga de cruzar sus caminos. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. En los últimos meses hemos visto un resurgir de los rumores, una ola de esperanza entre los fans, y una serie de eventos que han hecho que nos preguntemos si realmente estamos presenciando el renacer de una historia de amor. Can y Demet al parecer han vuelto a estar en contacto, se han dejado ver juntos en algunos eventos y han compartido mensajes que, aunque sutiles, han encendido las alarmas de todos sus seguidores. No hay confirmación oficial, claro está, pero las señales están ahí, y para los que hemos seguido esta historia desde el principio, es imposible ignorarlas. Los encuentros esporádicos, las fotos que aparecen en redes sociales, las declaraciones ambiguas y todo parece indicar que hay una chispa que se ha vuelto a encender, un fuego que pensábamos que se había apagado, pero que ahora arde con más intensidad que nunca. Por supuesto, como en todo romance que se precie, hay quienes apoyan esta posible reconciliación con todas sus fuerzas y quienes se muestran más escépticos. Hay fans que sueñan con verlos juntos de nuevo, que creen en la magia de su conexión y que ven en ellos una pareja perfecta, digna de un final feliz. Por otro lado, también están los que prefieren no hacerse ilusiones, que han aprendido de los desengaños del pasado y que prefieren esperar a una confirmación oficial antes de celebrar. Y por supuesto, están los que simplemente disfrutan del misterio, de la intriga y de la incertidumbre que rodea a esta historia. Sea cual sea tu postura, lo que es innegable es que Can y Demet han conseguido generar un impacto enorme, que su historia ha trascendido las pantallas y que se ha convertido en un tema de conversación recurrente en redes sociales y en medios de comunicación. Y es que la historia de Can y Demet es mucho más que un simple romance de telenovela. Es la historia de dos personas que se conocieron trabajando, que conectaron de una manera especial, que vivieron un torbellino de emociones y que por diversas razones, y dieron tomar caminos separados. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan, y parece que en este caso, las cenizas han vuelto a arder.
Es una historia que nos habla de segundas oportunidades, de reencuentros inesperados, de cómo el destino puede volver a unirnos con aquellas personas que marcaron nuestra vida. Es una historia que nos recuerda que el amor no siempre es fácil, que tiene sus idas y venidas, pero que cuando es verdadero, siempre encuentra la manera de resurgir. Y esa esperanza, esa posibilidad de un amor reinventado, es lo que nos tiene a todos tan enganchados. Pero más allá de la historia personal de Khan y Demet, también es interesante analizar el impacto que esto tiene en la industria del entretenimiento. Su química en Erkenci no solo catapultó la serie al éxito, sino que también generó un fenómeno fan que no se veía en mucho tiempo. La gente se enamoró de Khan y Sanem, pero también se enamoró de Khan y Demet como pareja, creando una legión de seguidores que siguen cada uno de sus pasos y que no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y ahora, con estos rumores de reconciliación, ese fenómeno ha vuelto a despertar, con más fuerza que nunca. Las redes sociales se inundan de mensajes, de fotos, de vídeos, de teorías sobre lo que está pasando entre ellos. Es como si la gente se hubiese puesto de acuerdo para revivir esa magia que se respiraba en la serie, para demostrar que la llama del amor entre Khan y Demet nunca se apagó por completo. Además, no podemos olvidar el impacto mediático que esta situación genera. Las noticias sobre Khan y Demet ocupan titulares en todo el mundo, desde Turquía hasta América Latina, pasando por Europa. Los programas de televisión, las revistas del corazón, los portales de noticias, todos quieren saber qué está pasando con esta pareja que ha robado el corazón de millones de personas. Es un fenómeno que va más allá de lo puramente romántico, es un fenómeno cultural que demuestra cómo la ficción puede influir en la vida real y cómo las historias de amor, las reales y las ficticias, pueden despertar emociones muy profundas en el público. Y es que al final, todos buscamos ese felices para siempre, todos queremos creer en el amor verdadero, y la historia de Khan y Demet nos da esa esperanza, aunque sea de manera indirecta. Es importante destacar que esta historia, como todas, también tiene su lado más delicado. A veces la presión de los fans, la atención mediática, los rumores y las especulaciones pueden llegar a ser abrumadoras, tanto para Khan como para Demet. Son personas con una vida privada, con sentimientos, con preocupaciones y con sus propios tiempos. Y aunque entendemos la pasión que despierta esta historia, es fundamental que recordemos que detrás de la imagen pública hay dos personas reales, con sus propias decisiones y con derecho a vivir su vida sin presiones externas. Por eso debemos ser cuidadosos con nuestras opiniones, con nuestros juicios y con nuestras expectativas. No podemos forzar una realidad que no existe, ni obligar a que una historia siga un guión preestablecido. Al final, el tiempo dirá qué pasará entre Khan y Demet, y debemos respetar su camino, sea cual sea el que decidan tomar. Otro aspecto interesante a analizar es cómo esta situación ha afectado la percepción de sus carreras profesionales. Para muchos fans, es difícil separar a Khan y Demet de sus personajes en Erkenci. Es como si la realidad y la ficción se hubieran mezclado, creando una imagen mental de ellos como una pareja ideal, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Esto, por un lado, puede ser positivo para su imagen pública, ya que refuerza su conexión y su popularidad. Pero por otro lado, también puede ser una carga, ya que les exige mantener un cierto estándar de perfección, tanto en sus relaciones personales como en sus proyectos profesionales. Y es que la línea entre el personaje y el actor a veces se difumina, generando expectativas que no siempre son fáciles de cumplir. Es evidente que tanto Khan como Demet han sabido manejar esta situación con inteligencia y profesionalismo. A pesar de los rumores y las especulaciones, ambos han seguido trabajando, han continuado sus carreras y han demostrado su talento en diferentes proyectos. No se han dejado llevar por la presión mediática, ni se han visto obligados a dar explicaciones que no querían dar. Han sabido mantener su privacidad, al mismo tiempo que han alimentado, de manera sutil, la llama de la esperanza entre sus fans. Y es que al final son artistas que saben muy bien cómo manejar su imagen pública y cómo mantener el interés del público, sin dejar de ser ellos mismos. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Veremos a Khan y Demet juntos de nuevo protagonizando otra telenovela que nos haga soñar? ¿Será esta reconciliación un hecho o se quedará en un simple rumor? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo único que podemos hacer es seguir sus pasos, estar atentos a las señales que nos den y sobre todo, disfrutar del misterio y de la intriga que rodea a esta historia.
Lo que es seguro es que Khan y Demet han conseguido crear una conexión especial con el público, una conexión que va más allá de lo puramente profesional, y que se ha convertido en un fenómeno mediático de alcance mundial. Y esa conexión, esa magia que hay entre ellos, es lo que nos hace seguir soñando con un posible reencuentro, con un amor reinventado, con un nuevo comienzo que impacte en el corazón de todos los que hemos seguido esta historia desde el principio. Y si me permiten una reflexión personal, creo que la historia de Khan y Demet es un claro ejemplo de cómo la vida a veces nos sorprende, nos pone a prueba, nos separa y luego nos vuelve a unir. Es una historia que nos recuerda que el amor puede tener diferentes formas, que puede aparecer en el lugar y en el momento menos esperado, y que puede resurgir de las cenizas cuando menos lo imaginamos. Es una historia que nos invita a creer en las segundas oportunidades, a no perder la esperanza y a confiar en el destino. Y aunque no sabemos qué les depara el futuro, sí sabemos que su historia, sea cual sea el final, ya ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de personas. En fin, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo, un vídeo que nos ha llevado a explorar la fascinante historia de Khan Yaman y Demet Özdemir, una historia que sigue escribiéndose día a día y que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Hemos hablado de su increíble química en Erkencicus, de su separación, de los rumores de reconciliación, del impacto mediático que todo esto ha generado, y de cómo esta historia nos hace creer en las segundas oportunidades. Hemos analizado los diferentes puntos de vista, las opiniones de los fans, el papel de las redes sociales y la importancia de respetar la privacidad de Khan y Demet. Y hemos llegado a la conclusión de que al final, lo más importante es disfrutar de la historia, sea cual sea el final, y dejar que el tiempo decida qué les depara el futuro. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este viaje, por haber compartido conmigo su pasión por esta pareja y por haber participado activamente en este debate. Sus comentarios, sus opiniones y su apoyo son fundamentales para este canal, y me motivan a seguir creando contenido que les guste y que les haga soñar. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, díganme qué piensan sobre todo esto, si creen en una posible reconciliación, o si prefieren esperar a una confirmación oficial. Me encanta leer sus opiniones y conocer su punto de vista. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a llegar a más personas que disfruten de las historias que nos hacen vibrar. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias emocionantes. Hasta la próxima, y que la magia de Khan y Demet los acompañe siempre.